¿A quien no le gusta un buen espectáculo? Shows donde la gente puede dar sus mejores talentos para entretenernos, sorprendernos, hasta maravillarnos con lo que llegan a mostrar. Este mundo donde el talento es algo muy común no está excluido de gente mediocres, quienes dañan su propia imagen pública al hacer actos tontos, hasta dañinos hacia otras personas. Hoy presentamos a dos tipos que cuadran con estas descripciones. Por un lado, un robot carismático, pero no le importa matar una persona por el espectáculo, Mettaton del juego Undertale. Por el otro lado, Orihime, alguien quien secuestra a sus propios fanáticos para abandonarlos y llegar a nuevamente, como cierta historia, personaje proveniente de Majo Taisen. Sin nada más que decir, comencemos. Orihime es una idol de la era moderna. Ella, a pesar que su imagen era alguien linda capaz de hacer sonreír a las personas, dos agentes investigaron varios secuestros relacionados con ella. Orihime confesó que secuestraba a hombres para encerrarlos en una habitación, así dejarlos por todo un año hasta verse cierto día. Toda esta acción de inspiran de cierto cuento amoroso, pero llevado a algo mucho más turbio. Tras estos incidentes fue enviada al torneo de brujas Majo Taisen, una pelea a muerte contra su oponente Yaoya donde se define el amor. Aunque dio buena pelea, al final terminó perdiendo. Otras brujas como Tomoe Gozen tienen de hazaña básicas, someter dos personas con sus manos, para luego reventar sus cabezas al golpearlas entre ellas. El arma que usa Tomoe tiene una fuerza de 1000 hombres, la energía más débil que alguien puede tener son 40 julios, multiplicado por los 1000 serían 40 kilojoules o un nivel sobrehumano. Las brujas superan por bastante este nivel. Ejemplo tenemos cuando unas demonios invocaron una bestia enorme, para que otra bruja usando su habilidad, pudiera cortar la cabeza de esa criatura. Impactando contra el suelo genera grandes explosiones de arena. Haría lo mismo por sus propios medios cuando impacta a Yaoya contra este, pero notando ser un poco más grande que la anterior, su arma principal le permitía evadir los ataques de Yaoya en varias ocasiones distintas. También soportaría ataques suyos dejándola sangrando poniéndose seria al toque. Soportar sus ataques no son poca cosa, teniendo en cuenta que entre sus hazañas más casuales destruía meteoritos a golpes. Antes de la hazaña más importante del verso, Yaoya mostraría poder quemar un meteorito hasta el punto donde lo llegó a derretir. La roca tiene un punto de ebullición de 800 grados Celsius, lo que significa una hazaña muro alto de 1 megajoule, si no es hasta mucho más considerando el tamaño que tiene este meteorito. De hecho, esto solo equipara a un puño de Yaoya. Después Orihime soportó este fuego durante varios segundos, logrando mantenerse firme a pesar del daño recibido. Aunque Tomoe está entre los más fuertes del manga, igualmente deberían escalar a algunas de sus hazañas, pues deberían escalar al arco que puede destruir el escenario mientras avanzaba. La escala edificio está muy bien presente en todo el manga, teniendo ejemplos como Amer y Real invocó todo un barco pirata no sin antes inundar el estadio con agua de mar. El Feat edificio más explícito viene por parte de Marie Antoinette, quien ideó una idea para tener ventajas contra su rival Catalina, creando de forma literal todo un edificio entero encerrándola, pero no resultó tan bien ya que Catalina lograría salir del edificio destruyendo parte de este. La propia Orihime y Yaoya definen muy bien el nivel que tienen todas las personajes en este manga. Orihime fusionó múltiples meteoritos uno sobre otro para así creando un meteorito gigantesco cayendo sobre Yaoya, pero no solamente logró salir derritiendo el meteorito, sino también le dio una paliza a Orihime, siendo evidente que las dos no tienen diferencias en sus potencias. En el último momento de la pelea, Orihime lograría someter a Yaoya y así darle una paliza larga donde estaría a punto donde Yaoya casi no se mantenía consciente, cada vez dificultándole más y más estar despierta, pero tras recordar a la persona que amo cuando estaba viva obtuvo fuerzas para contrarrestar el puño de Orihime. Lo demás es historia.
Básicamente el nivel edificio está altamente presente en este manga, con personajes capaces de crear estructuras que miden 30 metros aproximadamente, otros que pueden literalmente crear edificios enteros, destruir partes de los mismos, hasta soportar un asteroide en toda tu cara a un pese que anteriormente ya tenía mucho daño encima. Calculando cuánta energía equivale esta hazaña, tomemos en cuenta que la gravedad tiene una velocidad de 9.8 metros sobre segundos, el meteorito comparándolo con Orihime tendría 40 metros de diámetro, los metros cúbicos y peso están aquí, usando energía cinética daría una potencia de 8 toneladas de TNT. Por cierto, aunque esta categoría está muy bien y es algo que todo su verso escala, todavía no terminamos con Orihime. Después de todo tenemos las habilidades que ella posee, las cuales le permiten disparar múltiples meteoritos al mismo tiempo, incluyendo a ese meteorito masivo y lo hizo sin nada de esfuerzo. También superan esta categoría al hundir a Yaoya o al menos su cabeza bajo tierra, así que al menos habilidades tiene para ser mucho más poderosa. Los personajes del verso no se les complica reaccionar balas de cañón incluso desaparecido mientras las esquiva, cuales se mueven a 300 metros sobre segundos, que sería velocidad Mach 0.8, también pueden romper la barrera del sonido con sus ataques más casuales. Yaoya misma reacciona a múltiples meteoritos lanzados hacia ella, aunque esta última con tal de atacar a Orihime, quien se encontraba por los cielos, lanzó una piedra en llamas hacia donde estaba, estando casi nada de impactar logró reaccionarlo desactivando su habilidad justo a tiempo. La distancia más cercana desde el suelo hasta el cielo son 2 kilómetros, recorrer eso en un segundo son 2000 metros sobre segundos, llegando así Orihime a una velocidad hipersónica del Mach 5.8. Las peleas en sí no deberían durar más que un par de horas, pero igualmente la tolerancia al dolor por su parte es bastante buena, a pesar del daño continúa como si nada. Se muestra esto cuando logro darle una paliza a Yaoya, también podríamos escalarla de ella pudiendo estar como si nada tras ser aplastada por meteoritos. Los conocimientos no son lo suyo, pero en su habilidad para pelear es destacable, pudiendo ponerse a la altura de Yaoya y hasta darle sus golpes, además que también debería destacar al poder secuestrar gente. No tienen ninguna debilidad, al menos una perjudicial no posee. Cuchilla, su armadura tiene esta cuchilla circular, la cual usa para desviar ataques y contraatacar. Aumento de estadísticas, creación, manipulación de la luz y magia. La habilidad principal en toda bruja es su capacidad para crear armaduras, manifestaciones de lo codiciado por dicha persona. Esto se logra mediante magia. En su caso el arma que invoca es una cuchilla con forma circular, generan grandes estelas de luz cuando se transforman. Esto también aumenta estadísticas físicas cuando son invocados. Invocación, Orihime dispara múltiples meteoritos que simulan estrellas hacia los cielos, fusiona varios de estos meteoritos para crear uno gigante. Sulfur, las brujas son almas que cuando mueran van a reencarnar, hasta cuando sus cuerpos sean destruidos habrá posibilidad de revivir. Manipulación de la oscuridad, ella crea una esfera oscura que empieza a abarcar varios metros, el tiempo necesario para abarcar todo varía entre algunos segundos, hasta hacerlo inmediatamente como lo hace en su presentación. Algo interesante con esta esfera negra es que se le titula un agujero negro personal de Orihime, esto por la manipulación gravitacional que termina obteniendo. Orihime puede usar gravedad por todo el lugar donde dicha esfera de oscuridad está, lo ha usado para volar por los aires, funcionando también para desactivarlo en momentos oportunos. Disparar meteoritos aún considerando el peso que deberían tener, lo ha utilizado en personas como Yaoya hundiendo su cabeza en la tierra. Resistencia a la manipulación gravitacional, Orihime constantemente utiliza esta habilidad consigo misma, no pareciera que tenga efectos negativos. También se le suma resistencia a las altas temperaturas, no viéndose tan afectada por los golpes que daba Yaoya, quien controla un fuego capaz de derretir rocas.
Eso sería todo por parte de Orihime, el personaje más importante para el escalín del verso. Ahora tocará ver si Metatron estará a la altura. Metatron es una creación de Alphys, siendo un robot hecho con magia y metal, viviendo con ella en Outland crearía su propio show siendo protagonista, volviéndose una estrella ultra reconocida del espectáculo. Esto es muy obvio y se nota bastante, pero Metatron tiene 3 fases distintas las cuales cada una aporta algo, así que voy a ir sacando todo lo necesario de cada fase del personaje. Metatron ya de por sí debería ser más fuerte que monstruos básicos del juego debido a estadísticas, teniendo como algunos ejemplos este lobo quien tira cubos de hielo grandes, comparable con Papyrus vía estadísticas, personaje quien atraviesa ventanas como pendejo, además crea huesos de buen tamaño en plena peleas, debería destruir mesas tal cual hace Undyne casualmente. Es estadísticamente más fuerte que Thunderplane, quien como su nombre indica es un avión viviente con la capacidad de atacar desplazándose. Si no fuera suficiente, Undyne sin equipo era capaz de temblar su casa a pisadas y saltos. Algo que hace Metatron desde la forma box, solamente en este caso a una casa mucho más grande, destruyendo múltiples muros metálicos y haciendo saltar los personajes, todo esto colateralmente, aunque entre los monstruos que habitan en este juego el más importante de todos es Snake Mai, debido a su habilidad donde invoca tanto un sol o luna para crear ciertos ataques. La relevante es cuando saca una luna, invocando múltiples meteoritos al mismo tiempo. Los meteoritos ya fueron calculados pero dando diferentes resultados. Para esta ocasión decidí tomar en cuenta los joules por segundo porque me parece más coherente. Básicamente para una sola forma sería edificio con 849 kilogramos de TNT. Para la forma X, a pesar que no tiene mucho para ofrecer, posee sus cositas. Aquí está por encima de Undyne sin armadura, quien soporta una explosión bastante grande del horno. Dicha explosión llegó hasta las ventanas de la casa. Una cosa interesante es que la forma X tiene 47 de ataque mientras Box tiene 30. Podemos dividir ambas cifras dándonos cuántas veces aumentan este estado al anterior, siendo 1.56, lo suficiente para llegar hasta el nivel edificio alto con 1 tonelada de TNT. La forma Neo no tiene casi nada destacable, más allá que está por encima de Undyne, nuevamente, aunque esta vez a su forma más fuerte, pero más interesante es saber sus estadísticas, siendo de 90 puntos en ataque, haciendo lo mismo que el anterior, serían 1.91 la diferencia entre ambas fases, terminando con un nivel edificio alto de 2 toneladas de TNT. Aquí honestamente no hay mucho para contar, como los aumentos no parecen afectar a la velocidad, entonces será mucho más express. Freeze puede esquivar múltiples aviones consecutivamente ignorando la cantidad que vienen, evita ataques basados en sonidos, tales serían como los ladridos de perros, también varias letras musicales, esquiva misiles lanzados desde un avión a pesar de la cantidad. Megumi tiene entre su arsenal misiles teledirigidos los cuales Freeze puede esquivar, misiles parecidos viajan a Mach 2, Knight también hace potente este apartado con sus meteoritos. Para encender algo en llamas debes moverte a una velocidad del Mach 5. Vía Armas tiene una velocidad muy potente ya que tiene su bola disco, la cual usa láseres lumínicos para atacar. Básicamente en su velocidad física sería Mach 5, mientras Vía Armas es Light Speed. Es un fantasma potenciando un robot haciéndolo tener una durabilidad infinita, algo que se puede confirmar cuando vemos su invulnerabilidad ante ataques, y que puede pasar bastante tiempo sin agotarse nada en absoluto, pero la durabilidad infinita solo aplica para su primera forma, luego las otras dos solo podrían durar cuanto mucho algunos minutos, debido a que estas formas gastan demasiada energía y lo pueden dejar vulnerable.
Tiene los suficientes conocimientos tecnológicos para hackear tecnología, saber armar puzzles difíciles a su conveniencia, peleando se puede decir que es decente, aunque su única experiencia en general fue contra Frisk, pero sabe utilizar todos sus recursos para tener una ventaja contra este último. Sus mini Metatons, pequeños robots con la forma box, estos vienen de gran cantidad y aparte pueden lanzar sus propios ataques. Bombas, como su nombre dice, bombas mágicas con una potencia para dañar a personajes edificio como Frisk. Entre armamento más casual, tenemos a su cañón láser de la forma Neo, bola disco cual le da un plus en velocidad siendo Light Speed, varios ingredientes que no parecen hacer mucho daño y solo son para molestar, una motosierra aunque nunca la termina de usar. En su forma box tiene un switch que lo apaga, puede parecer algo difícil de acceder por su posición en la espalda, pero esto va a la mano con su otra debilidad, que sería lo confiado y egocéntrico que es. Las demás formas serían el desgaste de energía, no pudiendo durar mucho en combates prolongados. Creación, Metaton puede crear a sus mini Metatons para el combate, ellos pudiendo lanzar ataques propios. Manipulación de la luz, puede controlarla aunque limitadamente. Manipulación de la tecnología, puede controlarla para hackear maquinaria desde la distancia, como cuando evito los hackeos por parte de Alphys, crear llamas artificiales cuales podrían matar a Frisk, cerrar puertas no importando la distancia que haya, además lo debe usar para controlar sus mini Metatons. Manipulación del humo, su segunda forma puede generar humo. Manipulación eléctrica, puede lanzar electricidad al contacto con el aire. Manipulación temporal limitada, graba acciones de sus ataques para luego retrocederlas. Reality Warping, es una mierda pero puede hacer fiestas en lugares imposibles como bajo una mesa. Ruptura de la cuarta pared y manipulación de explosiones, puede hacer que el texto explote, además puede hablarle directo al jugador. Sulfuque interacción no física, las habilidades que tiene pueden afectar el alma de Frisk, como también puede dañarla mediante físico, ya que un ataque suyo son sus propias piernas, aparte puede succionar y absorber la alma de Frisk mediante su motosierra. Tiene integrado un cohete, lo que le permite volar aunque no a tanta altura. Transformación y aumento de estadísticas, puede acceder a cualquier forma suya volviéndose más poderoso. Pasando primero por su biología, está hecho con metal y magia además que es un robot, teniendo como consecuencia múltiples resistencias basados en esto. Al daño físico, sus extremidades pueden separarse y eso no le va a afectar. Está en Outland, una zona altamente caliente, tanto que Undyne se desmayó al entrar, importante aclarar que Undyne ya estuvo expuesta a ambientes calientes y no le afectaron tanto. No le afecta la electricidad que dispara. Además, como es un fantasma también debería soportar las bajas temperaturas, escalando con Natalo quien está en ambientes tan fríos que congelan sus lágrimas. Por último tenemos su resistencia al alma, en Undertale ese tipo de ataques es muy común. Con ambos personajes ya analizados, toca la parte más importante de todo este video, ¿quién ganará entre estos dos? Entre los dos personajes la diferencia entre las potencias se nota bastante, aunque en ambos universos manejan niveles más o menos similares, invocando estructuras para atacar a sus oponentes, algo mostrado más veces en Majo Kaisen. Lo realmente destacable son meteoritos, los cuales me dan su respectiva categoría a ambos. Aquí se nota quién es superior por simple tamaño, ningún meteorito que invoque Knight Mai podría igualar jamás los mostrados por Orihime, aun si son meteoritos básicos que Yaoya destruye, superan por bastante los mostrados en Undertale. Ya si hablamos sobre el meteorito masivo la cosa empeora bastante.
Metatron tiene una potencia de 849 kilogramos de TNT, por supuesto nada mal, aunque está peleando contra alguien quien tiene 8 toneladas de TNT, la diferencia es abismal y eso no le deja ninguna oportunidad para que pueda ni defenderse, siendo que entre los dos hay una diferencia de 105 veces. Metatron en su forma Vox tiene invulnerabilidad ante ataques, por lo tanto podríamos argumentar una resistencia mayor, aún con esas ni es suficiente, porque Metatron tiene 255 de defensa. Al comparar ambas estadísticas dan que para dañar esta forma necesita ser 8.5 veces más fuerte. Orihime aún teniendo la ventaja para poder dañar y acabar fácilmente esta pelea, pero pongamos las cosas bajo otra perspectiva para multiplicar su resistencia. Metatron Vox en resistencia tendría 7 toneladas de TNT, algo muy equilibrado con Orihime y casi llegando al nivel que tiene. Lamentablemente no llega a igualarla lo suficiente, dejando vía libre para Orihime poderlo dañar considerando esa ventaja más pequeña en resistencia. Sea como sea que decidas el tomar este dato, la verdad sigue estando presente. Orihime puede dañar a Vox en esta forma y eso le da ventaja. Bueno, esto al menos en la forma Vox, ya que recordemos sus distintas transformaciones, las cuales aumentan mucho el poder base. Solo sería ver cuál forma realmente podría aguantar más. Pasando desde su forma X con 1 tonelada sería una diferencia igualmente grande y sería humillado fácilmente, pero al menos no caería tan fácilmente como su anterior fase, mientras su forma X con 2 toneladas tiene lo necesario para aguantar más. Si la diferencia sigue siendo algo grande y muy notable, pero igualmente solo sería como tal una superioridad para someterlo, además afectarlo, no tanto una humillación total como pasan en las demás formas que tiene. Aunque lo más importante aquí sería la pérdida de su ventaja. Metatron Vox quizás no tenía nada de potencia para dañarla, pero compensaba gracias a su resistencia casi par con Orihime. Así, a pesar de las diferencias entre ambas potencias y Orihime aún lo podría dañar, al menos estaban casi iguales, haciendo que Metatron aguantará un poco más si decides tomarlo así, pero en las demás formas Metatron pierde toda esa ventaja dejándolo mucho más vulnerable. Su resistencia bajó siendo igual a su potencia, algo peligroso para alguien quien puede matarlo con solo un golpe o hasta someterlo sin dejarlo defenderse. Esto debería ser parejo mediante velocidad, pero no es así. Ambos tienen exactamente la misma velocidad, solamente agregándole unos números más, aunque en muchos casos pueda sonar beneficioso para que ninguno tenga una ventaja real. Aquí Orihime tiene muchas más posibilidades de darle un ataque muy potente. Este ataque con una potencia tan alta mataría inmensamente a Metatron ya habiendo perdido la ventaja en resistencia. Quizás su forma Neo aguantaría más tiempo con su potencia no tan desbalanceada, pero seguiría estando afectando por los ataques que podría darle. Bueno, solo si hablamos enteramente de lo físico eso sería posible. Recordemos que Orihime tiene poderes gravitacionales los cuales puede aumentar sus habilidades, no se sabe cuánto y sería especular demasiado, aunque para tenerlo como dato fue suficiente para dejar a alguien igual de fuerte enterrada en el piso. Para alguien inferior por bastante sería un instakill inmediato. Como Orihime usa un intermedio entre físico y poderes, haría una combinación lo suficientemente buena como para que Metatron termine siendo humillado. Esto si antes no hubiera ignorando cierto detalle que le daría a Orihime una ventaja más amplia. Verán, en cierto punto Orihime logró desaparecer de la vista de Yaoya aplicando un Blitz, implicando algo muy superior para cualquier personaje de Undertale. Sería algo raro sabiendo la igualdad que ambos personajes tienen, pero esto fue una situación específica al usar sus poderes más que ella misma, confirmado cuando Orihime usando sus habilidades Yaoya no tuvo tiempo para reaccionar, mientras la hazaña cual escala todo el verso fue una reacción propia al apagar justo a tiempo su poder. Entonces veo coherente darle esta velocidad a Orihime aunque sea por una habilidad. Después de aclarar este punto, la velocidad que tendría Orihime sería un max 20.3, ya teniendo su cifra real de velocidad. Al compararlo con Metatron sería básicamente un Blitz, al tener una diferencia de 4.06 veces. A estas alturas Metatron intentará usar todas sus habilidades para tener una ventaja, pero ¿cuál de ellas puede funcionar en primer lugar? Primeramente eliminemos habilidades como la manipulación eléctrica, aunque Orihime no tiene defensa a estas habilidades, considerando la velocidad que tiene le sería demasiado fácil reaccionar a estos ataques, lo cual también incluye otras cosas como su creación, las cuales aparte de ser muy lentas a comparación, son débiles para aguantar al menos un ataque de Orihime.
Su reality warping y manipulación del humo son una porquería, muy débiles para siquiera pensar que podrían ayudarle en algo. También tenemos habilidades las cuales no son malas, pero aplicarlas contra Orihime es una pérdida de tiempo, como sería con la manipulación sobre aparatos electrónicos. Las habilidades temporales pueden funcionar al menos una vez como ataque sorpresa, pero si lo vuelve a usar Orihime terminará acostumbrándose y los podrá contrarrestar. Aunque use sus propulsores para volar, Orihime tiene mucha mejor habilidad en el vuelo que Metatron. Hacer un texto explosivo podría servir, pero realmente muy poco considerando como Orihime está en llamaradas peores que una explosión cualquiera, siendo lo que más le beneficia sería su manipulación de la luz, esto para contrarrestar el agujero negro de Orihime, además del sulfur con la cual tiene en casi todas sus habilidades. Como Orihime es una alma podría dañarla ignorando su intangibilidad. Está siendo lo mejor que tiene para enfrentarse a Orihime, pero toca ver si ella tiene algo útil. Podría ir con habilidades inútiles como la parte de Metatron, pero honestamente Orihime tiene todas sus habilidades útiles, ya sea menor o mayor medida. Desde el vamos tiene su propia cuchilla circular, combinado con la habilidad en combate que tiene lo hace una arma muy letal, pudiendo bloquear todos los ataques y proyectiles lanzados por Metatron. Volar le sirve más debido a su mejor control en el aire. Aún si vamos por más cosas, los meteoritos que invoca tienen tanta potencia para matar a Metatron sin ninguna dificultad. Su control sobre la gravedad ya había dicho que con esta mataría fácilmente a Metatron, incluso si no lo hace, ella ha podido usarlos con otros objetos muchísimo más pesados que Metatron, por lo tanto le sería demasiado fácil hundirlo en el piso, ya y matarlo a golpes pues su mayor potencia y velocidad se lo permiten. Mientras Metatron se queda sin ninguna opción, Orihime tiene todo lo físico, todas las habilidades y absolutamente todo para ganarle, aún si incluso con todo esto no bastará, la durabilidad que tiene Metatron lo haría perder. Orihime solo debe esperar el tiempo suficiente para así Metatron debilitarse gradualmente hasta no poder moverse. Literalmente Orihime tiene absolutamente todo a su favor. Aunque quizás podemos ofrecerle una pequeña ayudita a Metatron, como lo había planteado anteriormente, estos meteoritos poseen velocidad del Mach 5, la necesaria para que algo pueda incendiarse. Ahora haremos una cosa distinta, démosle a estos meteoritos su velocidad estándar, la cual son 72 km sobre segundos, para Metatron llegaría hasta el Mach 209.9 siendo hipersónico mucho mayor. Con esta ventaja ni siquiera el aumento que tiene Orihime importa, pues ahora la superioridad se inclina a favor de Metatron, pero ¿esto es suficiente para que Metatron gane? No. Claro, tiene una velocidad demasiado absurda, y esto haría que Orihime ni pueda verlo, pero necesitamos ver la durabilidad de ambos, mientras Metatron no dura casi nada debido al desgaste haciéndolo hasta perder extremidades conforme dura más la pelea. Orihime puede estar al menos horas enteras peleando por cómo son los enfrentamientos en este manga. Metatron aguantando el daño es bastante bueno peleando aún sin ninguna extremidad, pero eso no ayuda cuando queda únicamente su torso y es incapaz de moverse, eso sin contar el extremo aguante que posee Orihime, tanto para ser quemada viva en un fuego intenso por varios segundos y aunque murió, es una demostración del aguante que tiene. Con solo esperar lo suficiente Orihime volverá a tener ventaja, eso sin mencionar otra cosa obvia, Metatron aunque tenga mayor velocidad, sigue sin tener nada con que afectarla realmente. Si de algún modo logra matar a Orihime, ella volvería al combate nuevamente y seguiría el mismo camino, haciendo insignificante el aumento de velocidad. Bueno, también aunque tenga más velocidad, aún está la otra cosa, Orihime tiene defensas ante ataques basados en el alma. En este manga todas las brujas son personas renacidas como almas, todas pudiéndose dañar entre ellas mutuamente significando una resistencia al alma. Solamente las puedes dañar si tienes una potencia similar, algo que no tiene Metatron y está muy lejos de siquiera igualarlo, por lo tanto Metatron aún con esta velocidad no la dañaría por ninguna habilidad. Pero tampoco olvidemos el escenario, sea donde sea que transcurra la pelea, Orihime podrá usar su manipulación de las sombras para cubrir toda esa zona. Esta esfera es su propio escenario, y aquí adentro posee casi todo, para tener aún más cosas a favor. Podría oscurecer todo así quitándole visibilidad a Metatron, claro ella tampoco podría ver siendo que ella no tiene visión nocturna. Orihime tiene eso cubierto solo usando los reflectores para señalar dónde se encuentra Metatron y darle un ataque sorpresa, un ataque que él nunca podría detener al no estar acostumbrado a ataques de ese estilo. Es cierto que Metatron tiene su manipulación de la luz, pero esta se limita a un rango corto. Orihime puede estar arriba, abajo o en donde ella quiera estar, y Metatron no sería capaz de ver dónde puede estar, por esa limitante su habilidad no le sería de mucha ayuda. Por mil cosas más, hace que Orihime sea la ganadora del enfrentamiento.